Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Eh, Creo que ya me conocen. De todos modos voy a presentarme fundamentalmente por aquellos alumnos que están haciendo Historia Contemporánea 1 como materia optativa. Mi nombre es Mariela Reyes. Yo estoy a cargo de Historia Moderna, materia que estuvimos transitando hace unas pocas semanas durante el primer cuatrimestre, y voy a estar a cargo de las clases teóricas de esta primera parte del desarrollo de la materia. Luego seguirá la profesora Eleonora Ardanaz. Vamos a seguir con la misma modalidad que utilizábamos en Historia Moderna. Las clases teóricas, lo que tiene que ver con esta primera parte, se van a dar a partir de este canal que hemos creado, esta cuenta privada en YouTube. Se van a ir subiendo las clases teóricas los días martes y miércoles, y los jueves ya van a tener clases sincrónicas con la profesora Virginia Lazzari. Todo esto se va a dar así en lo que tiene que ver con la primera parte de la materia hasta el primer parcial. Luego, en la segunda parte de la materia, luego del primer parcial, las clases teóricas quedarán a cargo, insisto, de la profesora Eleonora Ardanaz, y las clases prácticas las va a estar dictando el profesor Bruno Chimati, que también lo conocen porque estuvo a cargo de los prácticos en Historia Moderna. No me voy a detener demasiado porque ustedes ya conocen las pautas que fueron dadas sobre lo que tiene que ver con el dictado de la materia, y creo que han sido muy claras. Así que nos vamos a meter de lleno ya con lo que tiene que ver con los primeros contenidos. Si ustedes miran el programa de Historia Contemporánea 1, van a ver que tiene una primera unidad que se denomina la época revolucionaria, básicamente porque vamos a analizar lo que se denomina también la doble revolución. En un primer momento y durante estas 3 primeras clases vamos a estar estudiando los aspectos, si se quiere, más salientes de lo que se ha denominado la Revolución Industrial, y luego estudiaremos la Revolución Francesa. También, y esto se los adelanto, van a ver que más que nada en estos primeros videos que estudiamos la Revolución Industrial, continuamente van a estar refrescando y van a volver contenidos que ya estudiamos en Historia Moderna. Ustedes se acuerdan, yo era bastante insistente en ese sentido, esta cuestión que analizábamos de ver a la Edad Moderna como un periodo de transición entre un modo de producción feudal y un modo de producción capitalista, y en ese sentido hay varios aspectos que nosotros estudiamos en su momento para Historia Moderna que nos van a servir un poco para estudiar y para analizar y para problematizar lo que tiene que ver con la Revolución Industrial. Si nosotros nos remontamos al siglo XVIII, ¿se acuerdan que luego de ese siglo tan crítico que había sido el siglo XVII, el siglo XVIII se lo vuelve a caracterizar como un siglo de crecimiento? Nosotros vamos a estudiar y vamos a comenzar a analizar este periodo de crecimiento fundamentalmente que se va a dar en algunas regiones de manera más profunda que en otras, y en ese sentido Inglaterra es una de esas regiones, uno de esos países en donde este crecimiento va a lograr una gran magnitud. Crecimiento y expansión que se va a acelerar fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Claramente hay distintos factores que vamos a ir mencionando y que explican también este crecimiento, pero antes de entrar en la enumeración y en la descripción de esos factores,
vamos a hacer un pequeño comentario acerca de estas cuestiones o estos debates que se suscitan muchas veces en torno a ciertas categorías históricas. Me estoy refiriendo puntualmente a que el mismo concepto de revolución industrial va a ser un concepto que va a ser cuestionado y va a haber todo un debate historiográfico alrededor del mismo, justamente por algo que decíamos hace unos minutos. Por un lado, hay quienes señalan que gran parte de este crecimiento económico que se da en Inglaterra a finales del siglo XVIII tiene su anclaje en prácticas que venían dándose desde el siglo XVI, que de algún modo lo que sucede, más que ser una revolución, tiene que ver con una evolución y una acumulación de algunas prácticas, de algunas novedades que se venían dando, insisto, desde el siglo XVI o más aún desde finales de la Edad Media. Y en ese sentido es que se habla de una evolución. Más bien como que se sostiene que la revolución industrial, más que ser un punto de partida, fue como un punto de llegada de varias cuestiones que se venían suscitando anteriormente. Por otro lado, quienes mantienen y quienes defienden esta idea de revolución cuando analizan este proceso o este crecimiento económico que nosotros estamos empezando un poco a analizar y a desandar en este primer video, hay quienes sostienen que no solamente hay que analizar estos cambios desde una mirada estrictamente cuantitativa y analizar todo lo que tiene que ver con el aumento de productividad que claramente y ciertamente se va a dar, sino también posar la mirada, si se quiere, desde una cuestión cualitativa, es decir, entender cuáles son las transformaciones, profundas transformaciones económicas y sociales que trae aparejada la revolución industrial y que hace que el mundo ya no sea igual. No solamente, y no es menor, obviamente, lo que tiene que ver con esta relación que se va a dar entre el sector proletariado y el sector capitalista, sino lo que tiene que ver con las nuevas condiciones de trabajo, que claramente son condiciones de trabajo que configuran un sistema que no tiene nada que ver con lo que nosotros analizábamos, por ejemplo, en historia moderna. Y en ese sentido es que se puede hablar de una revolución industrial, ¿sí? Apuntando, no dejando de lado, pero apuntando no solo a lo cuantitativo, sino también a lo cualitativo. La idea es que cuando ustedes empiecen un poco a leer la bibliografía, no se pierdan, van a encontrar un montón de estadísticas que son importantes y sirven para ilustrar un poco lo que estamos analizando, pero traten de no perder el eje de tres cuestiones fundamentales que les va a servir para dar cuenta de la complejidad de este fenómeno denominado la revolución industrial. Por un lado, lo que tiene que ver con esta cuestión que señalábamos recién, el crecimiento económico, que es un fenómeno indudable y que viene de la mano de toda una serie de prácticas que venían de la época anterior, pero también de nuevas prácticas que se van a ir afirmando durante la segunda mitad del siglo XVIII, lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas, y acá sí hago un asterisco. Ustedes recuerdan que el último, creo sí, o el anteúltimo, práctico número 3 era de historia moderna. Ustedes analizaban, creo que era último o anteúltimo de la primera unidad que estudiábamos todo lo económico y lo social, analizaban
todo lo que se refería a los adelantos tecnológicos que van a ser uno de los aspectos importantes a tener en cuenta y que van a explicar, entre otras cosas, lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de la industria textil, pero también de la industria metalúrgica. Entonces son innovaciones técnicas que no podemos dejar de lado y que constituyen también una de las patas de lo que fue la revolución industrial en Inglaterra. Y por último, y que también lo mencionábamos recién, no perder de vista las transformaciones, las profundas transformaciones sociales que vienen de manera paralela con este crecimiento económico que se origina en Inglaterra durante o a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, entonces, una de las primeras cuestiones que nosotros tendríamos que estudiar es, bueno, ¿por qué se da la revolución en Inglaterra y no en otro estado? Hay una serie de aspectos, insisto, muchos de los cuales nosotros ya habíamos analizado en historia moderna, que tratan de dar cuenta de por qué se da en Inglaterra y no se da en otros estados que incluso estaban teniendo cierto desarrollo económico y que durante el siglo XVIII van a profundizar lo que tiene que ver con el crecimiento de su economía. El tema es que, bien, cuando nosotros hablamos de Inglaterra estamos hablando de, si bien hay un aumento demográfico en líneas generales en lo que es Europa Occidental, hay un dato, y ustedes lo van a poder ver en la bibliografía, que es llamativo y que de algún modo exige una explicación, y que básicamente es entender cómo Inglaterra, si en 1680 la población de Inglaterra era incluso menor a 6 millones de personas, ¿cómo puede ser que lleguemos al año 1900, que es básicamente los límites temporales de nuestra materia, con una población que rondaba los 30 millones? Evidentemente hay un factor demográfico sumamente importante para tener en cuenta y un factor demográfico en aumento que pudo mantenerse en un aumento sostenible, lo que implica también que existieron recursos económicos para solventar y para sostener ese aumento de la población. Si nosotros nos remontamos al siglo XVIII, puntualmente en el caso inglés, que es el que nosotros estamos estudiando ahora, este aumento demográfico se va a profundizar principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, luego de haber pasado durante la década del 20 y hasta 1730 una epidemia de viruela que fue muy fuerte. Lo que va a darse en Inglaterra es como lo que algunos historiadores o algunos autores denominan una especie de mecanismo compensatorio, en donde va a existir una población, si se quiere, una juventud, hablan algunos historiadores, fortalecida, inmunizada, que viene a llevar adelante una serie de prácticas, como por ejemplo los matrimonios empiezan a celebrarse de manera más temprana, lo que implica también la posibilidad de tener mayor cantidad de hijos, por lo tanto va a haber un aumento de la natalidad, y por otro lado va a haber un descenso de la mortalidad. Por lo tanto hay factores naturales que explican un poco este aumento de la tasa demográfica en Inglaterra. En ese sentido, había pensadores de la época que veían con cierta preocupación este aumento de lo que ellos consideraban un aumento incluso desmedido de la población, y consideraban que
consideraban que los recursos existentes no iban a alcanzar para alimentar a la población que aumentaba de manera, si se quiere, descontrolada. Consideraban que los recursos aumentaban, pero a un nivel menor que el aumento de la población, y en ese sentido Malthus sostenía que si bien la manera que históricamente se había regulado esta situación en donde la población crecía más que el aumento de los recursos era a partir de que parte de la población moría de hambre, él sostenía que lo que había que llevar adelante para evitar semejante catástrofe tenía que ver con una especie, sí, con un control de la natalidad. De algún modo, todas estas profecías malthusianas no se llevaron adelante porque justamente lo que sucedió con la revolución industrial es que se produjo un reajuste en donde los recursos pudieron ser tales de ir acompañando ese aumento demográfico. Y en ese sentido es que Inglaterra pudo mantenerse como uno de los estados en donde no solamente había un aumento de la población, sino que había recursos y había alimento para abastecer a esa población que iba en aumento. Y es por eso un poco que estas cifras que mencionábamos recién, de un finales del siglo XVII, con una población que no llegaba a los 6 millones, y en 1900 una población que llegaba a los 30 millones, bueno, parte de la explicación tiene que ver con eso, con que hay un crecimiento productivo que hace que estos recursos puedan abastecer y puedan acompañar ese aumento demográfico. En ese sentido, no solamente interesa ver que hay un aumento de los recursos para abastecer a la población, sino también que esa población que está en aumento se va a constituir en uno de los elementos esenciales al momento de explicar la revolución industrial, que es un mercado interno en crecimiento, un mercado interno estable, que justamente es es una de las patas que sirve como sostén de ese aumento de la producción. No podría haber aumento de la productividad si no hay una población que demanda esos productos. Y es una de las cuestiones también que sirve para estudiar por qué justamente la revolución industrial se da en Inglaterra y no en otro estado. Por otro lado, hay otro de los aspectos que nosotros ya analizamos en historia moderna y que tiene que ver con las transformaciones que se dan en el mundo de la agricultura. Ya desde finales de la Edad Media había una serie de prácticas que tienen que ver con la mejora en las técnicas de cultivo, con algo que se va a difundir y se va a consolidar en este siglo XVIII, que tiene que ver con la eliminación del barbecho. Eliminación del barbecho a partir de la introducción de nuevos cultivos, como puede ser la remolacha, pero también de plantas forrajeras que servían para alimentar al ganado y posibilitaban un poco el quiebre o el fin de este círculo vicioso entre la agricultura y la ganadería, que tenía que ver con que las tierras que eran destinadas al cultivo no podían ser destinadas al ganado. Justamente a partir de la introducción de plantas forrajeras que podían llegar a servir como alimento del ganado, hacían que ese ganado sirviera, también no solo se alimentara, sino que abonara la tierra y hacía también una especie de proceso que favorecía
la fijación, por ejemplo, del nitrógeno en el suelo, y esto favorecía también para lo que tiene que ver con la práctica de la agricultura. También, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con el cultivo, durante el siglo XVIII en Europa, pero puntualmente estamos analizando el caso de Inglaterra, se van a difundir nuevas herramientas de trabajo, como puede ser el arado de hierro. Va a haber una mejora en lo que tiene que ver con la cría de ganado. Y más allá de estas cuestiones, si se quieren, en cuanto a las técnicas del cultivo y en cuanto a las cuestiones tecnológicas, hay algo que ustedes ya conocen bien y que van a llegar a su punto culminante, si se quiere, en este siglo XVIII, que estamos estudiando ahora como para analizar un poco los cimientos de la revolución industrial, que tiene que ver con esta práctica de los cercamientos. Si ustedes recuerdan, nos remontamos un poco a las primeras clases de historia moderna. Nosotros habíamos visto cómo desde el siglo XVI e incluso anteriormente, durante el reinado de Eduardo III, Inglaterra comienza a generar una industria textil que va a ir acompañada de un aumento del ganado lanar, ganado que empieza a ocupar tierras que, como decíamos recién, en esta especie de círculo vicioso entre lo que se cultiva o la agricultura y el ganado, empieza a ocupar terrenos que anteriormente estaban destinados al cultivo de alimentos. Y justamente comienza a darse una serie de prácticas acompañado a el fomento del ganado lanar en vistas de un impulso a una industria textil nacional en Inglaterra. Comienzan a darse este proceso de acercamientos, que no es otra cosa que poner vallas físicas, muchas veces apropiándose de espacios comunales. Y lo interesante que queremos remarcar hoy es que si todavía existían hacia mitad del siglo XVIII espacios comunales, en 1830 ya prácticamente en Inglaterra es un lugar en donde no existen estos espacios comunales. Ustedes ya tienen muy claro cuál es la consecuencia de la desaparición de estos espacios comunales y que tiene que ver con el enorme perjuicio que generan en aquellas personas que podían utilizar estos espacios para llevar a sus pocos animales o para recoger algún tipo de frutos. Ahora esa imposibilidad los convierte muchas veces en mendigos o en jornaleros que trabajan como mano de obra asalariada de aquellos sectores que se beneficiaron un poco de este proceso o de esta privatización de las tierras, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando nosotros estudiábamos los cercamientos analizábamos este doble proceso. Por un lado, lo que tiene que ver con la concentración de tierras en manos de un grupo social específico, y por otro lado, lo que tiene que ver con la proletarización, es decir, aquellos campesinos, aquellos pequeños campesinos que no pudieron hacer frente a este proceso de acercamiento, que se van a ver muchas veces despojados de sus posesiones, comienzan a convertirse en una mano de obra asalariada dentro del ámbito rural, pues pasan a ser jornaleros, como decíamos recién, de quienes quedan a cargo de estos grandes territorios. Se van a ver despojados de sus medios de producción, y por otro lado también algunos de estos sectores tan perjudicados en el ámbito rural van a ser quienes van a convertirse en la mano de obra asalariada cuando se genera el proceso del éxodo del campo a la ciudad, ¿sí? También parte de
de estos sujetos van a ser los futuros obreros de las fábricas, que vamos a hablar dentro de unos minutos y más que nada en el próximo video. Pero bien, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que todo este proceso de privatización de tierras, que insisto, no es algo novedoso, es algo que nosotros ya estudiamos en la Edad Moderna, es uno de los factores que explica también por qué la revolución industrial va a generarse en Inglaterra. Justamente Marx, cuando habla un poco de, o intenta o explica los orígenes de la revolución industrial y de por qué se van a dar en Inglaterra, habla justamente de que a partir de este proceso de cercamientos, a partir de esta concentración de tierras en manos de la alta burguesía en Inglaterra, va a llevarse adelante lo que él denomina este proceso de acumulación originaria, ¿sí? Justamente estos beneficios económicos que va a lograr este grupo social es lo que va a permitirles obtener un margen de ganancia que les posibilitará ser reinvertidas para profundizar aún más las riquezas que van obteniendo, ¿sí? Sin este proceso de acumulación originaria que se da a partir de la concentración de capital en estas manos, es que difícilmente se hubiera podido desarrollar este proceso que estamos estudiando, la revolución industrial en Inglaterra. Y de vuelta, no pierdan de vista esta doble cuestión. Mientras nosotros vemos un proceso de concentración, hay un proceso de proletarización de aquellos sectores, de aquellos pequeños campesinos que se ven despojados de sus medios de producción, que se convierten en jornaleros, pero también que se van a convertir en lo que nosotros estudiábamos como el trabajo rural domiciliario, en una mano de obra que en las épocas que no están trabajando en el campo son contactados por una especie de empresario, y en ese sentido también ustedes tienen que ver al trabajo rural domiciliario que se genera también a partir, o que es una de las consecuencias también de este proceso de cercamientos que estamos estudiando en Inglaterra, pero es un sistema de trabajo que pone en contacto el ámbito rural con el ámbito urbano, que tradicionalmente habían estado como muy divididos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el trabajo rural domiciliario? Es un sistema, ustedes ya lo conocen, pero hacemos brevemente un repaso. Es un sistema que se genera por justamente aquellos campesinos que se ven empobrecidos y que necesitan algún tipo de ingreso extra. Por lo tanto, en los tiempos que no están trabajando en el campo, realizan algún tipo de producción. En general era producción textil, pero también podía llegar a tener que ver con algún tipo de desarrollo en la industria metalúrgica. Un empresario que viene de la ciudad le otorga la materia prima, el campesino generalmente trabajaba con sus propias herramientas y le daba el producto al empresario. Muchas veces lo que sucedía es que la cadena de producción no finalizaba en el campo, sino que en la ciudad. Claramente era un sistema muy beneficioso o con muchas ventajas para el empresario, porque no tenía ningún tipo de costo fijo, porque respondía a la demanda, o sea, si había demanda de determinados productos, se había o tenía como el reservorio de esta mano de obra campesina, que además era muy barata, porque se consideraban que este tipo de actividad económica era como una especie de tarea complementaria que hacían como en los tiempos, insisto, que no estaban trabajando en el campo. Entonces, como era complementaria, se justificaba también que su salario fuera menor, lo que muchas veces era visto por parte del artesanado urbano como una especie de competencia desleal. Bien, entonces,
tenemos, y haciendo para no perder el hilo de la exposición, nosotros estamos tratando de identificar qué factores fueron centrales para explicar por qué la revolución industrial se da en Inglaterra. Hablamos de la cuestión demográfica, hablamos de las transformaciones que se dan en el mundo agrícola, hablamos o comenzamos a hablar también de lo que tiene que ver con el desarrollo de las industrias, vinculado, insisto, a los cambios que se dan en el campo. Hablamos del trabajo rural domiciliario, pero ustedes bien saben que este trabajo rural domiciliario era una forma o un sistema más de los que existían y que van a convivir, por un lado, con la forma más tradicional de industria que nosotros ya conocíamos desde la Edad Media, que tiene que ver con la tarea artesanal que se realizaba en las ciudades, que estaba controlada por los gremios, bajo una especie de estructura jerárquica, guiadas por los maestros, en donde oficiales y aprendices, de acuerdo a el seguimiento que realizaban estos maestros, producían bienes que estaban claramente reglamentados en cuanto a su cantidad, a su calidad, a su costo, que justamente no podía responder, por ejemplo, a una demanda que fuera en aumento. Justamente por esta rigidez que tenía esta estructura gremial, es que gran parte de los productos que fueron o que sufrieron algún tipo de aumento en cuanto a su demanda, venían a ser solventados no por estas estructuras gremiales tan endurecidas, sino por sistemas, si se quiere, más flexibles, como podía llegar a ser el trabajo rural domiciliario. Entonces tenemos esta industria artesanal, mencionamos al trabajo rural domiciliario, también existían estructuras de trabajo centralizadas, como pueden ser talleres metalúrgicos, talleres que tuvieran que ver con la producción del vidrio, y que son tanto la industria artesanal como el trabajo rural domiciliario, como estas estructuras centralizadas, van a seguir existiendo durante este proceso que nosotros estamos estudiando de la revolución industrial, y van a convivir con un nuevo sistema de producción que es el Factory System, y que vamos a analizar en el próximo video, ¿sí? Pero lo importante, así como yo les insistía tanto en Moderna de que no dejen de ver esta convivencia entre elementos feudales y elementos novedosos que se dan durante la modernidad, en este punto sucede algo similar, ¿sí? Van a convivir viejos modos de industria, no quiero decir modos de producción, pero van a convivir viejos modos de producción de bienes con novedosos, como puede ser el Factory System, y que tiene una serie de características que la diferencian del restante, ¿sí? De los restantes. Pero no es que revolución industrial es sinónimo de fábricas, sino que hay una convivencia, al menos durante un tiempo, hasta que el Factory System se consolide como el sistema más eficiente y que pueden responder de mejor manera a los estándares de demanda de la época. Bien, también es interesante señalar lo que tiene que ver con dos cuestiones, sí, en realidad es una cuestión que suscitó muchísimos debates entre historiadores acerca de otro de los ejes que explica por qué se desarrolla la revolución industrial en Inglaterra, y tiene que ver con la importancia del mercado. Habíamos señalado hace un rato la importancia que adquiere el mercado interno y esa población en crecimiento, y esa población que
ya no se autoabastece y empieza a consumir bienes, esa población o ese enriquecimiento que viene de la mano no solamente de la aristocracia, sino también de las clases medias que empiezan a consumir bienes como pueden ser telas estampadas, como pueden ser objetos de decoración chinesca. Hay todo un mercado interno que va a favorecer y que va a acompañar este aumento de la productividad que se da durante o a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pero también hay un mercado externo que responde justamente a uno de los factores importantes que explica la revolución industrial en Inglaterra, y que es insoslayable no tener en cuenta la cantidad de posesiones coloniales que tenía Inglaterra, ya sean formales, pero también toda esa hegemonía que había logrado Inglaterra y que nosotros analizamos en la materia del cuatrimestre anterior, en Historia Moderna, que le había permitido ejercer un dominio en cuanto al comercio marítimo, frente a la competencia que podía llegar a presentar cualquier otro país, ¿sí? Entonces, hay un mercado externo que puede ser abastecido y que responde directamente a Inglaterra a partir de este dominio del mar, de la mano incluso de herramientas que se habían creado desde el siglo XVI con las actas de navegación que nosotros también estudiamos y que van a permitir no solamente un control formal de las posesiones coloniales que tenía Inglaterra, sino también una clara ventaja en cuanto a la comercialización de productos con distintas partes o en distintas partes del mundo. Justamente otro de los debates que se presentan cuando se intenta analizar la revolución industrial es, bueno, ¿cuál fue el motor de la revolución industrial en Inglaterra? Este mercado interno fuerte, sostenible que se estaba dando a partir no solamente del avance, del aumento demográfico que mencionamos hace un rato, sino de estos nuevos grupos sociales que demandan cada vez mayor cantidad de bienes, o fue más bien este mercado externo el que explica un poco el motor y que sirvió como motor y como impulso de la revolución industrial en este país. En líneas generales, lo que podemos decir es que los primeros años que acompañan las primeras innovaciones tecnológicas que se dan durante la revolución industrial vienen sostenidas a partir de un mercado interno, ¿sí? Que el desarrollo, la importancia del mercado externo como impulso a un aumento de la productividad de bienes se da a partir de 1780, y en ese sentido hay quienes cuestionan un poco esta idea de que el motor haya sido el mercado externo. Claramente después va a ser uno de los elementos, o el elemento, si se quiere, fundamental para el mantenimiento, insisto, de estos niveles de productividad en Inglaterra. Pero esta idea de, bueno, cuál fue el motor, posiciona o tira un poco la balanza más que nada en los primeros años a lo que tiene que ver con este mercado interno fuerte, y que responde también a una serie de cuestiones que se fueron desarrollando, insisto, durante la Edad Moderna. Bien, en el encuentro de mañana sí lo que vamos a analizar ya tiene que ver con ciertas características propias de este Factory System. Vamos a volver un poco con esta cuestión de la coexistencia de distintos sistemas de producción y cuáles son aquellos rasgos que diferencian y que de algún modo garantizan la
la victoria del Factory System frente a estos otros tipos de modos de producción de bienes que señalábamos recién, como puede ser el artesanal, el trabajo rural domiciliario o los talleres centralizados. Cualquier duda, les digo lo mismo que les digo durante todo el cuatrimestre anterior, me escriben o al mail o a alguno de los foros que permite la plataforma y quedo a entera disposición de ustedes. Que sigan muy bien.